Hola, gracias por estar acá. Bienvenidos a esta lectura en vivo de El Yoga de Jesús de Paramahansa Yogananda. Esta lectura no tiene fines de lucro, es simplemente con fines educativos y espirituales. Si no han visto los videos pasados, pueden devolverse, buscar la lista del Yoga de Jesús y escuchar o leer esto conmigo en orden. Hoy vamos a leer la parte 3 de este libro, que se llama El Yoga del Amor Divino que enseñó Jesús. Capítulo 7. Las bienaventuranzas. Entonces, tomando la palabra, les enseñaba así: Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5, 2 al 3. Referencia paralela. Él, dirigiendo la mirada a sus discípulos, dijo: Bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Lucas 6:20. Cuando Jesús enseñaba, les transmitía a sus discípulos, tanto a través de la voz como de los ojos, su divina fuerza vital y su sagrada vibración, a fin de que serenamente se sintonizaran con Él y se llevasen el magnetismo divino, de manera que mediante el entendimiento intuitivo fueran capaces de recibir plenamente su sabiduría. Los poéticos versículos de Jesús que comienzan con la palabra bienaventurados son conocidos como las bienaventuranzas o beatitudes. Beatificar es hacer supremamente feliz a alguien. La beatitud o bienaventuranza significa la bendición, la dicha del cielo. Jesús deja aquí asentada con fuerza y simplicidad una doctrina de principios morales y espirituales cuyo eco sigue resonando sin decrecer a lo largo de los siglos. Por medio de estos principios, la vida del hombre queda bendecida, colmada de bienaventuranza celestial. La palabra pobres, y me encanta cómo desmenuza este libro esto, porque hay tantas cosas que no nos han transmitido de una forma diferente. La palabra pobres, tal como se haya expresada en la primera bienaventuranza, significa desprovistos de todo engalanamiento superficial externo relacionado con la riqueza espiritual. Aquellos que poseen verdadera espiritualidad jamás hacen alarde de ella. Lo volvemos a leer. Aquellos que poseen verdadera espiritualidad jamás hacen alarde de ella. Más bien expresan con naturalidad una humilde ausencia de ego y sus vanagloriosos adornos. Ser pobre de espíritu significa que uno ha despojado su propio ser interno, su espíritu, el deseo y el apego por los objetos materiales, las posesiones terrenales, los amigos de mentalidad mundana y el amor humano egoísta. Mediante la purificación inherente a esta renuncia interior, el alma se percata de que siempre ha poseído todas las riquezas del reino eterno de la sabiduría y la bienaventuranza. Y desde ese momento reside en dicho reino, comulgando sin cesar con Dios y sus santos. La pobreza de espíritu no implica que hayamos de convertirnos necesariamente en indigentes, pues al privarnos de todo aquello que es esencial para el cuerpo, la mente podría distraerse y apartarse de Dios. Lo que en realidad significa es que no debemos conformarnos con las posesiones materiales en lugar de conseguir la abundancia espiritual. Las personas materialmente ricas pueden ser pobres en desarrollo espiritual interior si su opulencia provoca el hartazgo de los sentidos, en tanto que quienes han elegido ser materialmente pobres, quienes han simplificado las condiciones externas de su vida para dedicar tiempo a Dios, cosecharán beneficios espirituales y un grado de plenitud que ningún tesoro de este mundo podría jamás comprar. Jesús elogió de esta manera a las almas que son pobres de espíritu, completamente libres del apego a la fortuna y a las metas mundanas personales por haber preferido la búsqueda de Dios y el servicio de los demás. Sois bendito a causa de vuestra pobreza. Esta os abrirá las puertas hacia el reino de Dios, quien todo lo provee y os aliviará tanto las necesidades materiales como las espirituales por toda la eternidad. Bienaventurados los que tenéis carencias y buscáis a aquel que es el único que puede aliviar vuestras deficiencias para siempre. Como que uno, o yo en general, había tenido la percepción de que las religiones incluso dicen o predican que
que tener dinero es malo de cierta forma. Y no es eso, es simplemente, yo lo veo como que hay que saber que uno no es lo que tiene, porque yo no veo que esté malo tener. Lo malo es creer que eso lo hace a uno mejor persona o que eso es lo que me hace una persona, tener, cuando no. Yo ya soy. Y ese es el punto de todo, es entender eso, ser pobre de espíritu. Siempre me pierdo cuando hago comentarios, ¿verdad? Ok, creo que voy a repetir un párrafo, pero voy a agarrarlo aquí otra vez. La pobreza de espíritu no implica que hayamos de convertirnos necesariamente en indigentes, pues al privarnos de aquello que es esencial para el cuerpo, la mente podría distraerse y apartarse de Dios. Lo que en realidad significa es que no debemos conformarnos con las posesiones materialmente ricas. Conformarnos con las posesiones materiales en lugar de conseguir la abundancia espiritual. Las personas materialmente ricas pueden ser pobres en un desarrollo espiritual interior si su opulencia provoca el hartazgo de los sentidos, en tanto que quienes han elegido ser materialmente pobres, quienes han simplificado las condiciones externas de su vida para dedicar tiempo a Dios, cosecharán beneficios espirituales y un grado de tal plenitud que ningún tesoro de este mundo podría jamás comprar. Jesús elogió de esta manera a las almas que son pobres de espíritu, completamente libres de apego. Eso es ser pobre de espíritu, es estar libre de apego a la fortuna y las metas mundanas personales por haber preferido la búsqueda de Dios y el servicio a los demás. Sois benditos a causa de vuestra pobreza. Esta os abrirá las puertas hacia el reino de Dios. Pero, ¿qué es esa pobreza? Desapego. Quien todo lo provee y os aliviará tanto de las necesidades materiales como de las espirituales por toda la eternidad. Bienaventurados los que tenéis carencias y buscáis a aquel que es el único que puede aliviar vuestras deficiencias para siempre. Cuando el espíritu del hombre renuncia mentalmente al deseo por los objetos de este mundo, porque sabe que son ilusorios, perecederos, engañosos e impropios del alma, comienza a hallar el gozo verdadero en la adquisición de esas cualidades espirituales que le satisfacen de forma permanente. Todos sabemos que las cosas materiales no nos llenan, que muchas veces como que decimos, uy, es que cuando yo tenga tal cosa voy a ser feliz, porque ahí sí voy, no sé, voy a poner ejemplo una caminadora. Cuando yo tenga una caminadora voy a ser feliz porque voy a poder hacer ejercicio en mi casa. Te compras la caminadora, ni haces ejercicio y no fuiste feliz, ¿verdad? Las cosas materiales al final no nos dan esa satisfacción que nos da el camino de verse a uno mismo, de conocerse, de explorar la realidad como es. Así que sí, al llevar con humildad una vida de simplicidad externa y de renunciación interior, saturada de gozo y las sabidurías celestiales del alma, el devoto finalmente hereda el reino perdido de la bienaventuranza inmortal. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Mateo 5:5, referencia paralela. Bienaventurados los que lloráis ahora, porque reiréis. El sufrimiento de las personas comunes se origina en la pena por las esperanzas mundanas incumplidas, o por la pérdida del amor humano o de las posesiones materiales. Jesús no estaba alabando tal estado negativo de la mente, quien eclipsa la felicidad psicológica y es en extremo nocivo para retener el gozo espiritual que se ha obtenido mediante arduos esfuerzos en la meditación. Él se refería a la divina melancolía que surge cuando uno toma conciencia de hallarse separado de Dios, lo cual crea en el alma un insaciable anhelo de reunirse con el bien amado eterno. Aquellos que en verdad claman por Dios, que lloran en todo momento por Él con fervor, siempre creciente en la meditación, hallarán consuelo en la revelación de la bienaventuranza y sabiduría que Dios les envía. Los hijos de Dios, que son espiritualmente negligentes, soportan los dolorosos traumas de la vida con resignación derrotista y resentimiento, en vez de solicitar con eficacia la ayuda de Dios. El bebé enternecedoramente obstinado que clama sin cesar para obtener el conocimiento espiritual es quien atrae por fin la respuesta de la Madre Divina. La Madre Misericordiosa acude ante el llamado persistente de su Hijo, concediéndole el solaz de la sabiduría y el amor que se revela a través de la intuición o de una vislumbre de su presencia misma. Ningún otro consuelo puede mitigar al instante la aflicción de incontrolables encarnaciones.
Aquellos cuyos lamentos espirituales pueden ser aplacados por medio de satisfacciones de naturaleza material volverán a sufrir cuando les sean arrebatados. Y es que ese es el punto. Si uno pone como todo su valor y todo su esfuerzo y todos sus actos son para conseguir cosas materiales que al final no son de uno, porque nada es de uno. No podemos poseer nada, porque cuando nos morimos no nos llevamos nada. Entonces, ¿verdad? Es como una lucha sin sentido. Creer que esa es la meta de la vida, como calzar en algo social y en una clase social y ser alguien que tiene ciertas cosas. Eso no es importante. No quiere decir que sea malo, es que no es importante. Ya sea por las exigencias de la vida o por la muerte, esos frágiles motivos de seguridad. En cambio, quienes claman por la verdad y por Dios, rehusando ser acallados con una oferta menor, recibirán consuelo por siempre en los brazos de la gozosa divinidad. Bienaventurados los que lloran por la realización de Dios ahora, porque gracias a ese anhelo vehemente la alcanzarán. Con el deleite del siempre nuevo gozo hallado en la comunión divina, reirán y se regocijarán por toda la eternidad. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. La humildad y la mansedumbre crean en el hombre una receptividad limitada para abrazar la verdad. El individuo orgulloso e irascible, como un canto rodado del proverbio, rueda cuesta abajo por la colina de la ignorancia y no recoge el musgo de la sabiduría. En tanto que las almas mansas que se encuentran en paz en el valle del entusiasmo y la buena disposición mental, recolectan las aguas de la sabiduría que fluye de fuentes tanto humanas como divinas para regar floreciente vergel de las cualidades del alma. El egoísta arrogante se irrita con facilidad y se pone a la defensiva. Al sentirse agraviado, se vuelve injurioso y rechaza a los emisarios de la sabiduría que tratan de entrar en el castillo de su vida. Por el contrario, quienes son mansa y humildemente receptivos atraen la invisible ayuda de los ángeles, benéficos constituidos por las fuerzas cósmicas que brindan bienestar material, mental y espiritual. De este modo, los mansos de espíritu heredan no solo toda la sabiduría, sino también la tierra, es decir, la felicidad terrenal, aquí en la tierra. Interesante, ¿no? Una de mis metas siempre, desde que empecé como este camino, es la ecuanimidad. Es como una de las cualidades en las que trabajo, es ser ecuánime. Y es como no reaccionar, ¿verdad? Es poder como ver una situación y no irme a ningún extremo y simplemente verla. Yo siento que eso es ser manso. Es como, ok, poder observar, como salirme y poder observar las situaciones con calma y saber que si las puedo observar con cierta distancia, puedo responder en vez de reaccionar. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos serán saciados. Mateo 5:6. Referencia paralela. Bienaventurados los que tenéis hambre ahora, porque seréis saciados. Las palabras hambre y sed ofrecen una metáfora adecuada a la búsqueda espiritual. Primero, es preciso tener sed de conocimientos teóricos sobre cómo alcanzar la salvación. Una vez calmada la sed, al aprender la técnica práctica que permite establecer contacto con Dios de manera efectiva, la meditación, es posible satisfacer el hambre interior de la verdad mediante el ágape diario con el divino maná de la percepción espiritual que proviene de la meditación. Aquellos que buscan contentamiento en los objetos materiales advierten que no les es posible extinguir jamás su sed de deseos, ni pueden saciar su hambre mediante la adquisición de posesiones. El impulso presente en todo ser humano de llenar el vacío interior es el deseo que siente el alma por Dios, el cual solo puede mitigarse al tomar plena conciencia de la propia naturaleza inmortal y del imperecedero estado de divinidad que son inherentes a la unidad con Dios.
Cuando el ser humano incesantemente procura apagar la sed de su alma con los sustitutos que proceden de la felicidad sensorial, avanza a tientas en un placer evanescente a otro y termina rechazándolos todos por hallarlos inapropiados. Los placeres sensoriales pertenecen al cuerpo y a la mente inferior. No le proporcionan al hombre alimento para la esencia más profunda de su ser. El hambre espiritual que sufren quienes subsisten a base de aquello que los sentidos ofrecen se alivia solo mediante la rectitud, es decir, los atributos, actitudes y acciones apropiados para el alma, la virtud, el comportamiento espiritual, la bienaventuranza, la inmortalidad. La rectitud consiste en actuar con acierto en los aspectos físico, mental y espiritual de la vida. Aquellos que sienten una intensa sed y hambre de cumplir con los deberes supremos de la vida se hacen acreedores de la siempre renovada bienaventuranza de Dios. Bienaventurados los que tienen sed de sabiduría y aprecian la virtud y la rectitud como verdadero alimento para calmar su hambre interior, porque obtendrán la felicidad perdurable que solo se logra al adherirse a los ideales divinos, la satisfacción incomparable del corazón y del alma. Y si ustedes están aquí leyendo, escuchando este libro, creo que sabemos que sí, que todo este trabajo da satisfacción y de verdad uno se siente en tranquilidad y en paz versus cuando se prometía con cosas encontrar la paz y que nunca la íbamos a encontrar porque no estaba ahí, ya la teníamos. En cambio, toda esta exploración espiritual nos permite recordar que somos la paz. Bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. La misericordia es como la aflicción que siente un padre por los defectos de su hijo descarriado. Se trata de una cualidad intrínseca de la naturaleza divina. La historia de la vida de Jesús contiene muchos relatos de misericordia expresada sublimemente en acciones y su personalidad. En los divinos hijos de Dios que han alcanzado la perfección vemos que el oculto Padre trascendente se revela tal y como es. El Dios de Moisés es descrito como un Dios iracundo, aun cuando no creo que Moisés, que hablaba con Dios cara a cara como hablaba un hombre con su amigo, haya considerado jamás que Dios fuese un tirano vengativo que representa el Antiguo Testamento. El Dios de Jesús era, en cambio, un Dios bondadoso. Fue esa benevolencia y misericordia del Padre la que expresó Jesús en vez de juzgar y destituir a los enemigos que iban a crucificarle. Le pidió al Padre que los perdonara, porque no saben lo que hacen. Con su paciente corazón divino, Jesús veía a la humanidad como a niños pequeños carentes de entendimiento. El que ha visto ¿es The Chosen o Chosen? Bueno, la serie de Jesús recuerda este momento en la última temporada, cuando los veía como niños. Si un pequeñuelo toma un cuchillo y lastima a alguien, esa persona no querrá matar al niño para vengarse, pues el niño no sabía lo que hacía. Cuando contemplamos la humanidad con los mismos ojos que un padre amoroso mira a sus hijos y está dispuesto a sufrir por ellos con el fin de que puedan recibir un poco de luz y poder de su espíritu, nos volvemos semejantes a Cristo, Dios en acción. Cuando uno dice yo soy, significa eso, yo soy Dios en acción. Únicamente el sabio puede ser en verdad misericordioso, porque con divina visión interior es capaz de percibir incluso a los malhechores como almas, como hijos de Dios, que al extraviarse merecen comprensión, perdón, ayuda y guía. Qué gran reto, ¿verdad? Andar por la vida viendo que todos somos almas iguales y que cada uno está en su proceso y su camino, pero al final todos somos parte de lo mismo. La misericordia implica la amplitud para ayudar solo las almas desarrolladas o capacitadas están en condiciones de ser útiles de manera práctica y misericordiosa. La misericordia se manifiesta de forma provechosa cuando la aflicción paternal atenúa la rigidez del juicio severo y otorga no solo el perdón, sino la ayuda espiritual efectiva para erradicar las faltas de una persona. Aquellos que son moralmente débiles pero están deseosos de ser buenos, los pecadores, es decir, quienes yerran en detrimento de su propia felicidad por hacer caso omiso a las leyes divinas,
los que se hallan en un estado de decrepitud física, los que padecen trastornos mentales, los ignorantes espirituales, todos ellos necesitan la ayuda misericordiosa de almas que gracias a su desarrollo interior se hallan capacitadas para prestarles asistencia y comprensión. Aquí cumple con este statement que dice: quien es el más consciente es el más responsable. O sea, entre más conscientes somos, más responsabilidad adquirimos. Jesús exhorta al devoto con estas palabras: si deseas recibir la misericordia divina, debes ser misericordioso contigo mismo por medio del desarrollo de tus aptitudes espirituales, y también debes ser misericordioso con los demás hijos de Dios que se encuentren sumidos en el engaño. Las personas que se perfeccionan sin cesar en todos los aspectos y que, movidas por la misericordia, sienten y alivian la falta de desarrollo general en sus semejantes, ablandarán con toda certeza el corazón de Dios y obtendrán para sí mismas su incesante e incomparable ayuda misericordiosa. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5:8. La experiencia religiosa suprema es la percepción directa de Dios, para alcanzar la cual es indispensable purificar el corazón. En este sentido, todas las escrituras concuerdan. El Bhagavad Gita, la escritura inmortal de la India, trata sobre el yoga, la ciencia de la religión y la unión con Dios. Se refiere al estado de bienaventuranza y divina percepción propio de quien ha conseguido esa purificación interior. El yogi que ha logrado aquietar la mente y controlar las pasiones por completo, liberándolas de toda impureza, y que es uno con el espíritu, en verdad ha alcanzado la bienaventuranza suprema. Con el alma unida al espíritu mediante el yoga, percibiendo la misma esencia en todas las cosas, el yogi contempla su verdadero ser, unido al espíritu en todas las criaturas y a todas las criaturas en el espíritu. Aquel que me ve en todas partes y contempla todo en mí, nunca me pierde de vista, y yo jamás le pierdo de vista a él. Bhagavad Gita, número 6, 27, 29 al 30. Desde tiempos inmemorables, los rishis de la India han escudriñado el corazón mismo de la verdad y han descrito con detalle la utilidad práctica para el hombre. Patanjali, el renombrado sabio de la ciencia del yoga, comienza sus Yoga Sutras declarando: Yoga Chitta Vritti Nirodha. El yoga, la unión científica con Dios, es la neutralización de los cambios del chitta, el corazón interno o poder del sentimiento, un término que abarca en su conjunto todos los componentes mentales que dan lugar a la conciencia inteligente. Tanto la razón como el sentimiento se derivan de la facultad interior de la conciencia inteligente. Mi venerado gurú, Swami Sri Yukteswar, que fue uno de los primeros en revelar en los tiempos modernos la unidad entre las enseñanzas de Cristo y el Santana Dharma de la India, escribió con toda profundidad acerca de cómo la evolución espiritual del hombre consiste en la purificación del corazón. A partir de un estado inicial en el que la conciencia se halla completamente bajo el engaño de Maya, el corazón oscuro, el hombre evoluciona a través de los estados sucesivos del corazón motivado, el corazón constante y el corazón consagrado, hasta llegar al corazón puro, en el cual, escribe Sri Yukteswar, es capaz de comprender la luz espiritual Brahma, o el espíritu, o la sustancia real del universo. A Dios se le percibe con la visión del alma. En su estado natural, todas las almas son omniscientes y por medio de la intuición contemplan directamente a Dios o a la verdad. Tanto la razón pura como el sentimiento puro son intuitivos. Sin embargo, cuando la razón se ve limitada por la intelectualidad de la mente atada a los sentidos y cuando el sentimiento se transforma en emoción egoísta, estos instrumentos del alma producen percepciones distorsionadas. Esta bienaventuranza explica la necesidad de restituir la pérdida de claridad de la visión divina. El estado de bienaventuranza, conocido por quienes son del todo puros de corazón, no es otro que aquel al que se refiere el Evangelio de San Juan. Pero a todos los que la recibieron les dio poder de hacerse hijos de Dios. A cada devoto que recibe y refleja la omnipresente luz divina,
o conciencia crística a través de la purificada transparencia del corazón y de la mente, Dios le concede el poder de reclamar, al igual que hizo Jesús, la bienaventuranza de su filiación divina. La transparencia a la verdad se cultiva cuando la conciencia, el sentimiento del corazón y el raciocinio de la mente se libera de las influencias dualistas de la atracción y la repulsión. La realidad no puede reflejarse fielmente en una conciencia agitada por los gustos y aversiones con sus inquietos deseos y pasiones y las irritantes emociones que estos engendran. La ira, los celos, la avaricia, la caprichosa susceptibilidad. En cambio, cuando Chitta, el conocimiento y el sentimiento del hombre, se aquieta mediante la meditación, el ego, que de ordinario se encuentra en estado de agitación, tenemos claro que esa mente agitada todo el tiempo es el ego. Cede el paso a la bienaventurada serenidad de la percepción del alma. Vean que todo lo que tiene que ver con el alma es como tranquilidad, paz, ecuanimidad. La pureza del intelecto otorga al ser humano la facultad de razonar acertadamente, pero la pureza del corazón le brinda el contacto con Dios. La capacidad intelectual es una cualidad del poder de razonamiento, y la sabiduría es la cualidad liberadora que posee el alma. Es que no todo es intelecto. El intelecto es muy importante, pero no lo es todo, amigos. Soltemos esa racionalidad excesiva. Y lo digo yo para mí, ¿verdad? Cuando la razón se purifica por medio del sereno discernimiento, se transforma en sabiduría. Otra vez. Cuando la razón se purifica por medio del discernimiento, se transforma en sabiduría. Cuando pasamos la razón por el discernimiento, ¿qué es esto? Tomar decisiones a partir de observar mis emociones, cómo me siento, y ahí soy sabio. La sabiduría pura y el divino entendimiento de un corazón puro son dos aspectos de la misma facultad. En efecto, la pureza de corazón o de sentimiento, o a la que hace referencia Jesús, se basa en que todas las acciones sean guiadas por la discernidora sabiduría, es decir, que las actitudes y el comportamiento humano sean modelados por las sagradas cualidades del alma, el amor, la misericordia, el servicio, el autocontrol, la autodisciplina, la conciencia moral y la intuición. La visión pura de la sabiduría debe combinarse con el sentimiento inmaculado que proviene del corazón. La sabiduría revela el camino correcto y el corazón purificado desea y ama seguir ese sendero. Todas las cualidades del alma reveladas por la sabiduría deben seguirse de todo corazón y no solo en la forma teórica o intelectual. No solo en la forma teórica o intelectual. La ocluida visión del hombre común le permite distinguir la densa corteza de la materia, pero es ciega al espíritu omnipresente. La perfecta combinación del discernimiento puro y del sentimiento puro abre el ojo penetrante de la intuición que todo lo revela, y el devoto logra en verdad percibir la presencia de Dios, tanto que su alma como en todos los seres, pues Él es el divino morador cuya naturaleza es una armoniosa combinación de sabiduría y amor infinitos. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo 5:9. Los verdaderos pacifistas son aquellos que generan la paz por medio de su devota práctica de la meditación diaria. La paz es la primera manifestación de la respuesta de Dios en la meditación. Quienes conocen a Dios como paz en el templo interior del silencio y reverencian al Dios de la paz que allí se encuentra, son sus hijos verdaderos en virtud de esta relación con la comunión divina. De comunión divina. Vamos a ver solo hasta dónde termina este capítulo. Muy bien. Dice: una vez que han percibido la naturaleza de Dios como paz interior, los devotos desean que el Dios de la paz se manifieste por siempre en su hogar, en su comunidad, en su país, entre todas las razas y nacionalidades. El que lleva la paz a una familia inarmoniosa ha establecido a Dios en ese lugar. Quien quiera que destierre la incomprensión entre almas las ha unido en la paz de Dios. Todo aquel que, dejando de un lado la avaricia y el egoísmo nacionalista, procure crear la paz entre naciones en conflicto, está implantando a Dios en el corazón de esas naciones.
Aquellos que promueven y facilitan la paz dan expresión al amor unificador de Cristo, que reconoce a cada alma como un hijo de Dios. La conciencia de hijo de Dios hace que una persona sienta amor por todos los seres. Quienes son verdaderos hijos de Dios no pueden percibir diferencias entre un indio, un estadounidense o una persona de cualquier raza o nacionalidad. Por un corto lapso, las almas inmortales se visten con el atavío de los cuerpos blancos, negros, morenos, cobrizos o aceitunados. ¿Consideramos acaso que el país de origen de una persona varíe por el hecho de vestirse con ropas de diferentes colores? Cualquiera que sea su nacionalidad o el color de su cuerpo, cada uno de los hijos de Dios es un alma. Todos somos iguales. El Padre no reconoce ninguna de las distinciones creadas por los seres humanos. Él ama a todos sus hijos y deben aprender a vivir en ese mismo estado de conciencia. Cuando el hombre confina su identidad a su naturaleza humana exclusivista, ocasiona incontables males y hace surgir el fantasma de la guerra. Podemos entender muchas cosas ahí, ¿verdad? Porque de fijo en algún momento de la vida todos nos hemos preguntado por qué existen las guerras. Es puro ego. Puro ego. A los seres humanos les fue concedido el potencial ilimitado con el fin de que demuestren que en verdad son hijos de Dios. Ante tecnologías tales como la de la bomba atómica, nos damos cuenta de que a no ser de que el hombre utilice sus poderes correctamente, se destruirá a sí mismo. El Señor podría incinerar este planeta en un segundo si perdiese la paciencia con sus hijos descarriados, pero no lo hace. Y así como Él jamás haría mal uso de su omnipotencia, también nosotros, por estar hechos a su imagen, debemos actuar como dioses y conquistar el corazón del prójimo mediante el poder del amor. De lo contrario, la humanidad, tal y como la conocemos, desaparecerá sin duda. El poder del hombre para hacer la guerra se está incrementando en igual medida. Debe crecer también su capacidad para hacer la paz. El mejor modo de contrarrestar la amenaza de la guerra es la fraternidad. Tomar plena conciencia de que como hijos de Dios somos una sola familia. Quien quiera que estimule el conflicto entre naciones hermanas bajo el disfraz del patriotismo es un traidor a la familia divina, un hijo desleal de Dios. Todo el que promueva por medio de falsedades y chismes la enemistad entre los miembros de su familia, vecinos o amigos, o que de alguna manera sea un instrumento de discordia, está profanando el templo divino de la armonía. Cristo y otras grandes almas nos han dado la receta para lograr la paz interior y también la paz entre individuos y naciones. ¿Por cuánto tiempo ha vivido el hombre en la oscuridad de la incomprensión e ignorancia con respecto a estos ideales? El verdadero arte crístico de vivir puede desterrar los conflictos entre los seres humanos y el horror de la guerra, así como traer paz y comprensión al mundo. Todos los prejuicios y enemistades deben desaparecer. Ese es el desafío que se les plantea a aquellos que aspiran a ser los divinos adalides de la paz. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:10. La bienaventuranza de Dios visitará a aquellas almas que soporten con ecuanimidad. Vean donde me vino a traer la palabra. La tortura de la crítica injusta que les infligen los falsos amigos y los enemigos, cuando ellas tratan de hacer lo correcto y no se dejan influenciar por las malas costumbres o hábitos dañinos de la sociedad. Quien se adhiere fervientemente a la rectitud no se doblegará ante la presión social que le incita a beber alcohol. Aquí me identifico demasiado, ¿verdad? Muchos de ustedes saben que tengo casi 4 años de no tomar alcohol y he rajado como lo normalizado que está. Y no lo estoy yo satanizando, sino como que cuando uno está firme en una decisión y sabe por qué la tomó, nada lo va a doblegar, ¿verdad? Y eso aplica para muchas decisiones o todas las decisiones que uno tome conscientemente. Pero es increíble cómo la sociedad lo lleva a uno, ¿verdad?, a que eso esté muy normalizado y presente. Hablo del alcohol, pero pueden ser muchas cosas.
por el solo hecho de estar en una reunión en la que sirven bebidas, aun cuando se burlen de él por no participar de ese placer que comparten los demás. La rectitud moral puede acarrear el ridículo a corto plazo, pero produce en cambio regocijo a largo plazo. Es cierto. Ya que la perseverancia en el autocontrol brinda bienaventuranza y perfección. Quienes viven y mueren comportándose correctamente se hacen merecedores de un reino eterno de gozo celestial del que disfrutarán de esta vida y en el más allá. Lo que yo recalco aquí es como que esas decisiones tienen que ser muy de uno, no porque a uno le dicen el alcohol es malo, o sea, porque yo tomé demasiado en mi vida para llegar a este punto en el que, o sea, ya en los últimos años jamás, o sea, hace muchos años no tomo así como antes, porque antes sí tomaba un montón. Pero la decisión fue muy consciente, fue como es que yo quiero estar presente y consciente, más bien, o sea, no quiero consumir algo que me quite más bien eso, que me genere no estar tan presente y más bien estar menos consciente del asunto. Pero fue una decisión propia, no porque alguien me lo dijo. Las personas mundanas prefieren abandonarse a los placeres sensoriales en vez de elegir el contacto con Dios. Recuerden que al final Dios es uno, ¿verdad? O sea, es como lo que está dentro mío. Son las que en realidad se comportan de manera insensata, ya que por hacer caso omiso de lo que es correcto y por tanto bueno para ellas, deberán cosechar los resultados de tal comportamiento. El devoto virtuoso busca lo que le beneficia en el sentido más elevado. Quien renuncia a los erráticos caminos del mundo y a causa de su idealismo soporta con alegría la burla proveniente de los amigos de mentalidad estrecha, demuestra que está capacitado para recibir la eterna bienaventuranza de Dios. El versículo anterior ofrece también aliento a aquellos que cuando han decidido aferrarse a los ideales de la moralidad y de las prácticas espirituales son perseguidos y torturados por las tentaciones sensoriales y los malos hábitos. Ellos son virtuosos en verdad porque siguen el camino recto del autocontrol y de la meditación, que con el tiempo derrotará a las tentaciones y permitirá conquistar el reino del gozo eterno a quienes resulten victoriosos. Sin importar cuán poderosas sean las tentaciones o cuán fuertes son los malos hábitos, es posible resistirlos mediante el poder del autocontrol. Guiado por la sabiduría, aferrándose a la convicción de que cualesquiera que sean los placeres de la tentación prometa, al final siempre causarán sufrimiento. Ese es el punto de todo, ¿verdad? Evitar el sufrimiento o más bien aliviarlo, porque yo pienso que ser humano ya es sufrir, o sea, ya ser humano es saber que uno va a sufrir. Quienes son irresolutos se vuelven inevitablemente hipócritas, pues terminan justificando su mal comportamiento mientras sucumben a los engaños de la tentación. Lo que verdaderamente ansía el alma es la miel de Dios, aun cuando se encuentre sellada por el misterio. Aquellos que mediten con inquebrantable paciencia y perseverancia romperán el sello del misterio y beberán sin límites del néctar celestial de la inmortalidad. Uy, eso de romper el sello me recordó algo que vi un día de estos. Ya, no era importante. Pero el mensaje que recibió la persona fue como, se rompió otro sello. Entonces, interesante porque es ese sello. Porque dice, aquellos que mediten con inquebrantable paciencia y perseverancia romperán el sello del misterio y beberán sin límites del néctar celestial de la inmortalidad. O sea, recordarán quiénes son en esencia, inmortales. El cielo es aquel estado de gozo. Qué interesante, ¿verdad? Porque uno chiquitillo, o hasta algún momento, yo chiquitilla, ¿verdad? Sí, oía a la gente hablar del cielo y el infierno y uno pensaba que eran como cosas que no estaban aquí en la tierra, ¿verdad? Y ahora es como, ok, yo puedo decidir vivir aquí en el cielo o en el infierno. El cielo es aquel estado de gozo trascendental y omnipresente en el que los pesares no osan entrar. Siendo constante en la rectitud, el devoto alcanza por fin la bienaventuranza de la cual ya no habrá de caer. Los devotos que vacilan y no se encuentran anclados con firmeza en la meditación pueden resbalar y caer en esa felicidad celestial. Pero quienes son resueltos obtienen dicha bienaventuranza de forma permanente. El reino de la conciencia cósmica le pertenece al Rey de la bienaventuranza celestial y a las almas elevadas que han alcanzado la unidad con él. De ahí que se diga que los devotos que funden su ego en Dios se vuelven uno con el Rey del universo, de ellos es el rey, y que de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os injuren y os persigan y cuando por mi causa os acusen en falso de toda clase de males. Alegraos y regocijaos porque vuestra recompensa será grande en los cielos, pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores que a vosotros.
referencia paralela. Bienaventurados seréis cuando los hombres os odien y cuando os expulsen, os injurien y proscriban vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Alegraos ese día y saltad de gozo, que vuestra recompensa será grande en el cielo, pues de ese modo trataron a sus antepasados a los profetas. Los versículos anteriores no implican, eso era Lucas 6 del 22 al 23. Los versículos anteriores no implican que para tener la posibilidad de entrar en el reino de los cielos sea preciso reclutar una cuadrilla de personas que nos injurien, aun cuando uno aplique sus mejores esfuerzos. En esto yo pienso como en todo lo que yo ahora comparto y todo, y cuánta gente fijo, ¿verdad? Dice, esta madre ya la perdió, se volvió loca, chao. Lo veo como en ese sentido. Como que a mí no me importa porque a mí me llena esto, pero que a mucha gente nos rechazan si hablamos de estos temas. O yo rechazaba también a mucha gente que hablaba apasionadamente de temas espirituales antes. Y ahora soy yo. Aun cuando uno aplique sus mejores esfuerzos a favor del bien del mundo en sí mismo, jamás se verá libre de las observaciones mordaces de los perseguidores, como bien lo sabía Jesús. La irritable naturaleza del ego hace que el hombre indisciplinado sienta desagrado y mala disposición hacia aquellos que son moral y espiritualmente diferentes a él. Es justo lo que acabo de decir, que yo antes lo rechazaba demasiado, pero ve lo que dice. La irritable naturaleza del ego hace que el hombre indisciplinado sienta desagrado y mala disposición hacia aquellos que son moral o espiritualmente diferentes a él. El aguijoneo de la satánica ilusión causante de divisiones induce a quienes han autoerigido en críticos a mantenerse ocupados todo el tiempo en buscar razones para difamar a los demás. Yo siempre pienso que la gente que menos tiene que hacer es la que más encuentra cómo criticar y juzgar y molestar, ¿verdad? Si estuvieran entretenidos y ocupados en sus propias cosas, no tendrían tiempo para eso. Jesús alentó a sus seguidores a no sentirse abatidos ni dejarse intimidar si en sus esfuerzos por llevar una vida espiritual advierten que las personas de mentalidad materialista no los comprenden. Hay que abrazar ser incomprendido. Aquellos que puedan superar con alegría la prueba del desprecio sin ceder a la tentación de obrar el mal con el objeto de quedar bien, obtendrán la felicidad que resulta de aferrarse a los hábitos virtuosos, cuyo fruto es la bienaventuranza. No debe considerarse una gran pérdida el hecho de que quienes enarbolan el reproche, el odio y la difamación nos expulsen de su compañía. En realidad es una bendición. En realidad todos los que son así dejados de lado tienen la bendición de que me adelanté. A merced de este ostracismo, sus almas se mantienen alejadas de mala influencia que supone asociarse con esas personas poco comprensivas y de mala conducta. Quienes se dedican a una vida espiritual jamás deben sentirse abatidos por mucho que la gente hable en contra de ellos o se menoscabe su buen nombre con denuncias de mal proceder. Tengo mucha sed. Ay, se me corrió la hoja. Ok, de mal proceder quedé. Ahí voy. Bienaventurados aquellos cuyo nombre es denigrado por no cooperar con acciones mundanas o malvadas, porque sus nombres permanecerán grabados en el corazón de Dios y gozarán de su silenciosa admiración. De manera similar, el Bhagavad Gita, el 12, 18 al 19, expresa la estima del Señor por tales devotos. Aquel que permanece igualmente sereno ecuanimidad. Aquel que permanece igualmente sereno ante amigos y enemigos al recibir adoración e insulto y al experimentar calor y frío, placer y dolor, y que ha renunciado al apego y considera por igual el vituperio y la alabanza, que es calmado y encuentra la satisfacción con facilidad, que no se apega al hogar y tiene una actitud tranquila y devota, es una persona amada por mí. Uno debe adherirse a lo que sabe que es correcto, aun cuando sea criticado. Es preciso que cada persona,
qué inspiración da esto, ¿verdad? O sea, como que uno lo lee y es como, todo está bien, todo está bien. Dice, es preciso que cada persona haga una introspección sincera y libre de egoísmo. Si se encuentra en lo cierto, ha de mantenerse firme en su práctica de aquellas acciones virtuosas cuyo fruto es el gozo, sin sentirse influida por las alabanzas o las críticas. Si por el contrario está equivocada, debe alegrarse de contar con la oportunidad de reformarse y eliminar así un obstáculo más en su camino hacia la felicidad perdurable. Incluso cuando una crítica injusta hará que el discípulo sea más puro que nunca y le alentará aún más a seguir los caminos de la paz interior en vez de ceder las tentaciones bajo el impulso de las malas amistades. Al estar en la compañía de Dios es cuando permanecemos en estado de bienaventuranza. Hemos de dedicar tiempo al Señor en la paz de la meditación. ¿Qué sentido tiene malgastar todo el tiempo libre en frecuentar las salas de cine? Por eso es que yo me duermo viendo tele, chiquillos. Ay, Dios mío. ¿Qué sentido tiene malgastar todo el tiempo libre en frecuentar salas de cine, ver la televisión o dedicarse a otros pasatiempos inútiles? Al cultivar hábitos, esto es peligroso porque, digamos, tampoco, o sea, uno tiene que disfrutar de su humanidad y esta es mi opinión personal. O sea, si uno disfruta de compartir con personas y hablar y hacer cosas del mundo, ¿verdad? O sea, todo bien. Si uno disfruta de ir a bailar, de hacer lo que sea, todo bien. Yo pienso que lo importante es también tener esa parte donde uno tiene tiempo para estar con uno, para conectar con eso, con la espiritualidad. Yo sí prefiero muchas veces estar leyendo un libro que estar viendo tele. Por eso siento que es que me duermo, de verdad. O sea, yo no puedo ver películas porque me duermo. A menos que les encuentre como un significado diferente. Pero bueno. Ver televisión, otros pasatiempos inútiles. Al cultivar hábitos espirituales y adherirse a ellos, el devoto halla el verdadero ímpetu que le permite regocijarse en su satisfacción interior y en saber que finalmente heredará el reino de la plenitud eterna. El devoto que es criticado por perseverar en los hábitos espirituales no deberá enorgullecerse pensando que el ser perseguido por la causa de Dios significa hacerle al Señor un favor. ¿Ok? Porque aquí caemos en ego otra vez, ¿verdad? O sea, en ego espiritual. Ser perseguidos por mi causa o por causa del Hijo del Hombre significa que al devoto se le castiga como resultado de su constancia en aquellas prácticas que ha emprendido a petición de su gurú crístico para alcanzar la sintonía con Dios. Jesús habla a sus discípulos y seguidores en su condición de gurú o salvador enviado por Dios. Bienaventurados sois si a consecuencia de seguir al Hijo del Hombre, el gurú preceptor crístico, representante de Dios, sois criticados y menospreciados por haber preferido caminar a la luz de la sabiduría armonizada con Dios, en vez de avanzar junto a las multitudes dando traspiés por los senderos mundanos de la oscuridad y de la ignorancia. Soportar el odio, el ostracismo, el reproche o la marginación. No es en sí mismo motivo de bendición. ¿Ok? Hacerse el mártir, digamos, o sea, tampoco es como decir, ay, ahora estoy cumpliendo porque me están persiguiendo, porque me están atacando, o sea, tampoco. Sino, si uno es moral o espiritualmente perverso, en cambio, cuando a pesar de sufrir persecuciones, el devoto se aferra a la verdad tal y como se manifiesta en la vida y enseñanzas de un gurú crístico, entonces alcanza la libertad en la bienaventuranza eterna. Regocijaos en ese día y sentid la inspiradora vibración sagrada del siempre renovado gozo, porque he aquí que quienes se esfuercen arduamente y acepten el dolor a fin de seguir el sendero divino serán recompensados en el cielo con la bienaventuranza eterna. Aquellos que os persiguen son la continuación de las sucesivas generaciones que persiguen a los profetas. Reflexionad acerca de los grandes males que recayeron sobre estos antepasados y cuál fue la recompensa de los profetas que recibieron en el cielo de manos de Dios como resultado de soportar en su nombre la persecución por parte de personas ignorantes. Si uno se mantiene firme en los principios espirituales aún a costa de perder el cuerpo, al igual que los mártires de antaño, será recompensado con la divina herencia del reino de júbilo eterno de Dios. Vuestra recompensa será grande en los cielos. Significa el estado de eterna bienaventuranza que se percibe cuando el divino contacto de Dios experimentado en la meditación se vuelve estable.
Quien en la tierra realiza acciones buenas y sublimes cosechará de acuerdo a la ley del karma los frutos de dichas acciones, ya sea en su cielo interior durante la vida terrenal o en los reinos celestiales después de la muerte. El buen karma y la perseverancia espiritual que hayamos acumulado determinan cuál será la recompensa celestial en esta vida o en el más allá. Las almas avanzadas, aquellas que a través de la meditación experimentan este gozo siempre renovado de la realización del ser y son capaces de permanecer sin cesar en esa celestial bienaventuranza del interior en la que mora Dios, llevan consigo un cielo portátil donde quiera que vayan. Un cielo portátil. El sol astral del ojo espiritual comienza a desplegar ante su conciencia el cielo astral donde residen las almas virtuosas y los santos, los seres liberados y los ángeles, en esferas con grados progresivos de desarrollo. Poco a poco la luz del ojo espiritual abre sus portales y atrae conciencia hacia las esferas celestiales cada vez más elevadas. El aura dorada omnipresente de la vibración cósmica del Espíritu Santo, la cual encierra los misterios de las fuerzas más sutiles que animan a todas las regiones de la existencia vibratoria y en la que se hallan las puertas de la perla del paraíso o entrada al cielo astral al que accede atravesando el perlado firmamento multicolor o muro divisorio. El cielo crístico de la conciencia reflejada de Dios, cuya inteligencia resplandece en el reino vibratorio de la creación, y el cielo supremo de la conciencia cósmica en el reino eterno de la bienaventuranza inmutable y trascendental de Dios. Solo aquellas almas que logran mantener la conciencia centrada en el ojo espiritual durante la existencia terrena, incluso a través de las dificultades y las persecuciones, entrarán en esta vida o en la vida después de la muerte en los estados de bienaventurados de las regiones superiores del cielo, donde las almas sumamente evolucionadas residen en la deliciosa cercanía de la liberadora presencia de Dios. Aún cuando Jesús menciona de manera especial, ya está, se me está descargando el micrófono, espero que me dé tiempo. Aún cuando Jesús menciona de manera especial la enorme recompensa a las almas avanzadas, incluso una medida menor de la gozosa comunión con Dios brinda la recompensa celestial correspondiente. Aquellos que hacen algún progreso y luego traicionan sus ideales espirituales o abandonan la meditación porque se sienten interiormente hostigados por el esfuerzo que se requiere o se ven desalentados desde el exterior por las influencias mundanas o las críticas de parientes, vecinos o amigos, pierden el contacto con el gozo celestial. Vean que al final no es como que nos castigan, sino es que uno pierde como esa sensación de paz. Sin embargo, aquellos que son divinamente fieles no solo retienen el gozo que han obtenido en la meditación, sino que reciben una doble recompensa porque su perseverancia da origen a satisfacciones cada vez mayores. Esta es la retribución psicológica celestial que se percibe al aplicar la ley del hábito. Quien quiera que por medio de la meditación permanezca sin cesar en la bienaventuranza interior será recompensado con un gozo siempre creciente que le acompañará incluso al abandonar este plano terrenal. En el estado celestial de la bienaventuranza meditativa se experimenta en esta vida que es un adelanto del gozo que siempre renovado que siente el alma inmortalizada en el estado post-mortem. El alma lleva consigo ese gozo a las sublimes regiones astrales de la celestial belleza, en la que los capullos vitatrónicos despliegan sus pétalos multicolores en el jardín del éter, y donde el clima, la atmósfera, el alimento y quienes allí residen están constituidos de diversas vibraciones de luz de múltiples tonalidades. Qué lindo. Un reino de manifestaciones refinadas que, comparado con las tosquedades de la tierra, se encuentra en mayor armonía con la esencia del alma. Las buenas personas que resisten la tentación en el mundo pero aún no se han liberado por completo de la ilusión son recompensadas después de la muerte con un descanso renovador en el cielo astral, entre numerosos semiángeles y almas semirredimidas que llevan a una vida muy superior a la que es común en la tierra. Allí disfrutan de los resultados de su buen karma astral durante el lapso determinado por los efectos de sus acciones pasadas tras ese periodo. El karma terreno que aún poseen las atrae una vez más a reencarnar en un cuerpo físico. Su gran recompensa en el cielo astral les permite manifestar a voluntad las condiciones que deseen y tratar únicamente con vibraciones
y energía, en vez de hacerlo con las propiedades fijas de las sustancias sólidas, líquidas y gaseosas con las que tienen que enfrentarse durante su tránsito por la Tierra. En el cielo astral, todos los objetos, los atributos, las condiciones climáticas y el transporte se hallan sujetos al poder de la voluntad de los seres astrales, quienes pueden materializar, manipular y desmaterializar de acuerdo con sus preferencias, las sustancias vitatrónicas de ese mundo más útil. Las almas completamente redimidas no albergan deseos mortales en su corazón al abandonar las riberas de este mundo. Como columnas permanecen fijas por siempre en la mansión de la conciencia cósmica y nunca más reencarnan en el plano terrenal, a no ser que lo hagan de forma voluntaria, con el objeto de llevar de regreso hacia Dios las almas que están apegadas a la tierra. Entre estas almas liberadas se hallan los profetas de Dios, que se encuentran anclados en la verdad y retornan a la tierra por mandato del Señor con el fin de guiar a otros como Jesús, mediante su conducta ejemplar y su mensaje de salvación, hacia modos de vida espirituales. El estado espiritual de un profeta o un salvador es de total unión divina, lo cual le habilita para manifestar a Dios de manera sagrada y misteriosa. Por lo general se trata de reformadores excepcionales que proporcionan a la humanidad extraordinarios ejemplos espirituales. Ellos demuestran el poder y la influencia superior del amor sobre el odio, de la sabiduría sobre la ignorancia, aunque eso le suponga el martirio. Rehúsan abandonar sus verdades, sea cual sea el grado de persecución física o mental, descrédito o falsas acusaciones a que se ven sometidos. Y con la misma firmeza rehúsan odiar a sus perseguidores o recurrir a la venganza para imponerse sobre sus enemigos. Manifiestan y mantienen el autocontrol y la paciencia del amor de Dios, que todo lo perdona, a la vez que ellos mismos se encuentran protegidos de esa gracia infinita. En todas las grandes almas que vienen a la tierra para mostrar a la humanidad el camino hacia la eterna beatitud o conciencia de felicidad suprema, se pueden encontrar los rasgos divinos ensalzados por Jesús como camino hacia la bienaventuranza. En el Bhagavad Gita, Sri Krishna enumera en detalle las cualidades imprescindibles del alma que son distintivas al hombre de Dios. Las características del sabio son la humildad, la falta de hipocresía, la no violencia, la misericordia, la rectitud, el servicio al gurú, la pureza de mente y cuerpo, la tenacidad, el dominio de sí mismo. La indiferencia a los objetos de los sentidos, la ausencia del egoísmo, la comprensión del dolor y de los males inherentes de la vida mortal, nacimiento, enfermedad, vejez y muerte. El desapego a la no identificación de su verdadero ser con los hijos, el cónyuge o el hogar, la constante ecuanimidad ante las circunstancias deseables e indeseables, la inquebrantable devoción hacia mí mediante la práctica del yoga que trasciende toda separación, la inclinación a frecuentar parajes solitarios, a evitar la compañía de personas mundanas. La perseverancia en conocer el alma y la percepción meditativa del objeto de todo conocimiento, su esencia verdadera o su significado oculto. Todas estas cualidades forman parte de la sabiduría y las opuestas no son más que ignorancia. Bhagavad Gita 13, del 7 al 11. Al cultivar las virtudes antes mencionadas del ser humano, el ser humano puede vivir, incluso en este mundo materialista, en la bienaventurada conciencia del alma, como un verdadero hijo de Dios. De este modo, su vida, al igual que la de muchos otros con los que se cruzan su camino, se vuelve radiante con la luz, el gozo y el amor infinitos del Padre Eterno. Esa fue la lectura del capítulo 7. Gracias por estar aquí. Les súper recomiendo comprar el libro si aún no lo han hecho para que puedan leer, subrayar, guardar y volver a él cuantas veces quieran. Y también les agradezco su suscripción, su like, su comentario, que me ayuden a que se cree comunidad aquí en este canal, porque me encanta que nos encontremos un montón de personas que disfrutamos de los mismos temas y que disfrutamos de esta profundidad y este autoconocimiento que nos traen también todas estas lecturas. Y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Chao!